Situación de Venezuela, esa entrevista que dio Nicolás Maduro a la televisión española, de esa cumbre que va a ser el próximo 7 de febrero, y también la carta de Juan Guaidó, que fue para Vázquez y también para su colega mexicano. Pero en el caso del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, hoy exiliado en España, fue directamente al mandatario uruguayo la carta, donde mencionó a Citarrosa, Onetti y Benedetti y señaló que otra iniciativa de diálogo en Venezuela solo sirve para que Nicolás Maduro gane tiempo. Algo muy parecido es lo que opina nuestro invitado de hoy, el ex canciller de la República en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Sergio Abreu. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y gracias por la invitación. Bien, estábamos diciendo justamente esto, que opinas muy parecido. ¿Es para que Maduro gane tiempo? Bueno, es un poco la historia del señor Maduro y la historia de este proceso que tiene, digamos decir, ya viene de largo, en el sentido de que detrás de todo esto hay una visión concentradora de poder, de partido único y sobre todo de intolerancia absoluta en el tema de convivencia democrática. Y cualquier diálogo que se sostenga con el señor Maduro es un diálogo que está vinculado exclusivamente con alguien que no está dispuesto a compartir ni alternar en el poder y que ha dado muestras de su radicalidad y de su falta de tolerancia, porque hay una asamblea legislativa que ha sido electa, que es mayoritaria. O sea que el problema es Maduro y no el chavismo. Bueno, es la prolongación de una filosofía que, voy a decirlo que es el modelo cubano. Hay 30.000 agentes de inteligencia cubanos trabajando en Venezuela. Es la concentración de partido único, un modelo socialista siglo XXI, con un fracaso económico muy claro, algunos por otras razones, otros por determinadas más fuertes internas que externas, pero es la concentración del partido único con un modelo que tiene, desde el punto de vista económico, un fracaso que es el más importante que tiene Venezuela, que es una crisis humanitaria, donde hoy los 75%, casi 70% han llegado a la pobreza extrema, donde no existen medicamentos, donde toda la política que se desarrolla está mirada exclusivamente desde un sistema de asistencialismo o clientelismo político. Y eso va creando todos los días un elemento de presión interna y de 3 millones de personas, casi de venezolanos, que se han ido a compartir pobreza con otros pobres de las fronteras de Colombia y del Brasil. Y además con elementos de falta de medicina. Cuando uno ve todo eso dice que esto es un fracaso de un modelo. Puede ser. ¿Hubiera sido distinto con Chávez? No creo. Chávez tenía otro tipo de relacionamiento u otro tipo de vinculación. También es cierto que son otros tiempos que vienen muy rápido. Entre otras cosas, la presidencia de Trump incide enormemente en todo el escenario internacional. La nueva expresión yo le llamo el zarismo postmoderno del señor Putin, porque nada tiene que ver con la ideología. El tema de Rusia o de la Unión Soviética o de Rusia, es la evolución de un modelo a un sistema mafioso que funciona en el mundo, con capitales, con gente, dueños de todo lo que sabemos hoy en él. Entonces, esto es un juego de equilibrio de poder que antes podría ser, digamos, entendido desde el punto de vista de la Guerra Fría, por decirlo así. O sea, bueno, mira, yo sostengo un modelo, tengo otro. Incluso se pueden sostener ideas distintas dentro de un propio gobierno de cómo manejar la economía. Lo que no se puede sostener hoy es una crisis humanitaria de esta naturaleza, una crisis política donde nadie... Maduro dijo ayer en una entrevista que no tenía una crisis humanitaria. Bueno, cuando la situación es de negación de tal naturaleza, es lo que exacerba también a los que con muchas ganas también están de ir para el otro lado. Es decir, dicen, bueno, la intervención, lo que fuere. La historia del mundo, la historia de América Latina, el Uruguay es uno de los actores, por eso yo soy muy crítico, por lo menos, de lo que sucede hoy. El principio de no intervención, de origen interamericano y después recogido por las Naciones Unidas, es de 1965 del embajador Velázquez con la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. Y de ahí se hizo principio interamericano y después la resolución 2025 de Naciones Unidas. Es decir,
¿Por qué? Y porque a veces hay aspectos que uno no controla. Entre ellos, la fuerza que tienen los países con enorme armamento o simplemente la posibilidad de presionar económicamente sobre otros. Hoy uno mira que Estados Unidos y Rusia son las dos potencias del mundo con mayores armamentos y una carrera armamentista que no se sabe en qué se funda hoy, porque ni siquiera tienen filosofía. Es ese equilibrio de poder que ya no tiene detrás tan claro una postura ideológica que pudo ser en su momento el capitalismo y el socialismo, porque Trump se puso medio conservador en materia económica, y Putin hace otra cosa, incluso la China comunista. Mira, ingresó un nacionalismo tan raro, porque eso del Brexit también es una expresión nacionalista, y en todas las visiones políticas internas o en las elecciones de Europa, por ejemplo, que es otra crisis del proceso de integración que no es poca cosa. Todo esto también se ve en los Estados Unidos, se ve en otros países, y uno dice, bueno, hay dos elementos que para mí, a nosotros los uruguayos, nos debe preocupar enormemente. A veces nos damos cuenta. La inseguridad jurídica, es decir, la falta de normas en las que nos tengamos que respaldar para poder tener derechos. Nosotros lo único que tenemos es el derecho, no tenemos otra cosa. El comercio internacional va en manos de decisiones unilaterales. Las normas de la Ronda Uruguay del GATT, que yo tuve el privilegio o el honor de presidir y de terminar, ahora están todas en duda porque ni siquiera quieren trabajar sobre el sistema de solución de controversias. Es un tema del tema comercial, porque además el mundo ha cambiado, y es el otro tema, ya embargo, bloqueo, lo que fuere. 75% del comercio mundial es intrafirma. Es decir, no es entre estados. Por eso dice Trump, yo quiero traer de aquí porque los automóviles y la tecnología. Sí, pero el problema es que uno va a instalar en esa cadena de producción, en el comercio internacional, la parte de producción que le resulta más económica o más competitiva para poder estar en el mercado global. Si Abreu hubiera sido canciller, ¿qué actitud hubiera tomado Uruguay con respecto a este diferendo? Yo hubiera hecho, primero hubiera tratado de que mi gobierno tomara iniciativas no de este tipo disimuladas, porque en realidad la neutralidad, para mí no es tal neutralidad, sino yo le llamo la inteligencia molesta. El tener la posibilidad de hacer propuestas mucho antes que esto sucediera, pero con una visión no de solidaridad y de simpatía con un gobierno, que es lo que en el fondo hay, o por lo menos en la mitad del gobierno existe, que es lo que nos lleva a este tipo de pentotal ético. Pero yo digo, esto lo tenemos que manejar. Ahora, nosotros hubiéramos, o por lo menos tenido esa iniciativa que estuvo en el año 65, o en el propio Mercosur, más allá de sus dificultades, tener activa presencia con los principios. Uno no puede decir, yo estoy contra el terrorismo de Estado, quiero verdad y justicia, y en Venezuela y en Nicaragua, donde preside el execrable violador de una hija de 9 años, una hijastra, porque lo tengo que decir con todo, me han escuchado una vez, no me canso de decir, se mata a la gente como si fueran mosquitos. Los llevan presos, las torturas, el terrorismo de Estado, pero si yo fuera gobierno hubiera dicho, miren, los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos, son todos humanos. Acá no se puede invocar una razón por encima de lo que es la dignidad y el derecho humano de las personas. Entonces... También se ha dicho muchas veces que, en estos días lo hemos escuchado, que nos preocupamos por Venezuela, por Nicaragua, pero no se menciona Honduras, no se menciona Guatemala. Bueno, eso todo dentro del sistema. Ahora ayer hubo elecciones en El Salvador. Y hay que destacar, nosotros tenemos un uruguayo que es el jefe de misión de la OEA, como me tocó a mí ser jefe también en la oportunidad de Perú. Es un grupo que trabaja y que ya tengo conocimiento de cómo ha ido la elección y he venido... dentro de todas esas elecciones se tratan de ajustar. Ese es el rol de la OEA. El tratar de prevenir, de trabajar. Yo estuve en el golpe de Estado de Guatemala siendo canciller. Y bueno, yo dije, no salgo vivo de acá. Porque el presidente que había dado el golpe de Estado nos dice, mire, esto va a ser un baño de sangre porque las Fuerzas Armadas están conmigo. El último día de la reunión, Serrano Elías,
Y cuando después las Fuerzas Armadas se dieron cuenta que ustedes van a ver que está la estrategia que está sucediendo también en Venezuela, las Fuerzas Armadas al otro día dijeron, no, hasta aquí llegó mi amor. Entonces es lo que está sucediendo, la fractura de las Fuerzas Armadas, que es el gran respaldo que tiene Maduro. ¿Ese es el final, crees, para la situación de Venezuela y no esta negociación que está planteando No, esta Uruguay? negociación No. puede haber, pero uno ve... ¿No es lo que va a solucionar? No. Aquí lo que hay que hacer simplemente es que llevarlo por presión internacional, no por intervención ni nada, a que las elecciones sean libres lo antes posible. Presidenciales y no presidenciales, solo todo. No. parlamentarias como quiere Maduro. No, porque eso te... y Para después, sacar a la oposición ahí. yo cuando digo, Pero... Pinochet no se sometió a un plebiscito y lo perdió y volvió a la democracia. El Uruguay no pasó Pero lo Venezuela, ¿qué hace Venezuela con Maduro? ¿Maduro se presenta a esas elecciones? ¿Se le da un lugar como senador vitalicio, como se hizo en algún momento para Pinochet? Me parece que esas soluciones tampoco... No sé, yo lo veo un poco ya demasiado radicalizado, ¿no? Sí, hay muchos que dicen se va a ir a Cuba. Bueno, ya no es la primera vez, porque no olvidemos que él ha sido electo presidente en Cuba. Cuando la muerte de Chávez, la reunión ante la tumba, ante la muerte, ante la cama de Chávez, que no se sabía, todavía no se sabe qué día murió, ahí se decidió que el presidente era él. Que ahí hay muchos que cuestionan por qué no fue Diosdado Cabello, que también era militar y tenía ese poder militar que tenía Chávez. Diosdado Cabello, yo no soy de los que lanza acusaciones de este tipo porque es muy difícil, pero ahí hay una fuerte relación con el narcotráfico. Ahí hay una narcodictadura. Y ayer lo decía en un discurso, fíjense que el fracaso en cierto sentido de los procesos de paz de Colombia, donde hay guerrillas funcionando, y la mayoría de ellas se han canalizado para sacar la droga por Venezuela. Entonces, ese tipo de interés que es tan grande, es tan importante, son tantos los millones que juegan. Un militar, un general, no es necesariamente bien visto por todas las demás armas si se concentra todo el poder. Puede ser que comparta alguna cosa, pero en ese sentido... Y quedaron con Maduro, que es bueno, es lo que se decidió, lo mismo que se decidió en Cuba ahora. El nuevo presidente o Raúl Castro, que anunció hace un tiempo hay que despedir 1 millón de funcionarios públicos. Ustedes recojan las páginas y van a ver, porque son temas también económicos, políticos. Entonces no es que uno diga soy de derecha, soy de izquierda, es un tema muy relativo. Es si yo tengo la capacidad de ser respetuoso de lo que piensan los demás, de tener políticas que busquen ajustar la brecha social y de permitir que los que tienen tolerancia para hablar también lo tenga el gobierno para escucharlos. Y entonces esa es la democracia. Y ahora en Maduro lo difícil es que con todo este aparato de poder que ha desarrollado, con todas estas dificultades que también ha acompañado a la oposición por no tener una línea muy hegemónica, ahora sí, con este muchacho, quiere decir este joven o este nuevo presidente, vamos a decirlo así, el reconocimiento de 60 estados, no son 10, 60 estados que han reconocido, no tanto porque él es el presidente, aunque lo es y todo, sino porque ven que la situación de Maduro es intransitable. En su forma de ver las cosas, en su relacionamiento, en su forma de insultar. Nosotros teníamos un canciller, el doctor Almagro, al cual yo interpelé duramente por la crisis de Paraguay. Cuando Maduro entraba en las Fuerzas Armadas, hay que ver el video, pidiéndole que dieran un golpe de Estado en el Paraguay porque al presidente se lo destituía 70 votos a 1, no estuvo un día preso, no hubo una sola manifestación, Maduro hablando con los militares. Lo interpelé y resulta que salió electo por unanimidad en la OEA a instancias del expresidente Mujica, el autor de aquella frase que todavía tenemos que analizar, lo político está por encima de lo jurídico. Y hoy resulta que es el abanderado, el hombre más fuerte, el más radical. Entonces, en este país lo que tenemos que buscar es un poco rescatar la coherencia, la firmeza y la coherencia, porque más allá de todas estas posiciones, los saltos mortales no son lo más aconsejado para un país como el nuestro, que vive del derecho, que necesita convivir con sus grandes socios que le imponen su conducta cuando se les ocurre, porque de eso se trata. Somos hijos de una región
yo siempre digo, de nuestros hermanos grandes, cuando nos abrazan de tanto que nos quieren, nos ponen al borde del palo respiratorio. Sergio Abreu, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que actualizar las